¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Everardo González Garza. Doctor, buena tarde, ¿cómo está? Estimado Omar, con el placer de saludarte a ti principalmente y a tu audiencia, que me da gusto poder compartir algunas reflexiones. Muchísimas gracias, doctor, por la apertura, por el espacio, por el diálogo. Bueno, para quien no sepan quién es el doctor Everardo González Garza, es presidente de Coparmex en Reynosa, es vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral, es autor de 2 libros, prácticamente Compliance Laboral y Curso Básico de Derecho Laboral, El esposo de una metamorfosis. El primero editado, bueno, los dos están editados por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. El primero es de 2024 y el otro es un poquito más antiguo, del 2022. Y dicho sea de paso, bueno, también es mi maestro en la licenciatura en Derecho en Centros de Estudios Jurídicos Carbonell, de la materia precisamente de Derecho Laboral. Doctor, al respecto, o sea, sin tanto preámbulo, sin tanto título nobiliario, los contenidos proposicionales de sus libros, que no es para menos, o sea, en este sentido, el doctorado, los cargos que ocupa y la experiencia, sobre todo que tiene como abogado laboralista, que lo ha llevado, digamos, a escribir estas 2 obras, insisto, el curso básico de Derecho Laboral, después de una metamorfosis de 2022, y el texto denominado Compliance Laboral de 2024, ambos editados, por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, escritos por usted, doctor. ¿Quién mejor que usted que el autor para leer estas obras? Muchísimas gracias, Omar. Bueno, de entrada, ambos libros, que son los más recientes, se debe, número uno, a la gran apertura que ha tenido mi querido maestro Miguel Carbonell, que a través de mi casa, el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, me han dado la oportunidad de que ambos obras sean libros de texto. El primero de ellos es el curso básico de Derecho Laboral, esbozo de una metamorfosis. Es un libro pues muy bonito, perdón que hable de esta manera de esta obra, pero es muy pragmático, se aspira, como lo ha hecho el doctor Carbonell en sus obras, de que una biblioteca específica de materias, estas letras, sean sencillas, digeribles, pragmáticas, y en nuestra materia, el derecho del trabajo, pues bueno, resulta importantísimo después de pasar por la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 y la gran reforma en materia laboral del 1 de mayo de 2019. Y con posterior a estas, otra serie de reformas, esta es una obra en la que la guía nos compartía el maestro Carbonell, que como ya te compartía, sencillo, pragmático, eh, y con muchos ejemplos. Incluso vienen algunas gráficas. Ya, ya tenemos lista, ya está en su segunda edición, ya tenemos listo la tercera edición, si Dios quiere, en las próximas fechas para empezar a trabajar. Estamos construyendo también una nueva obra de derecho procesal que va a ser prácticamente la continuidad a este curso básico de derecho laboral. Es una obra que de primer capítulo nos anclamos en la parte de los derechos humanos en el ámbito laboral, que eso es justamente el eje transversal que te mueve, que me mueve, Omar, y partimos de ahí sobre los diversos tópicos que tiene nuestra materia. Sí, justo, doctor, este texto, el curso básico de Derecho Laboral, justo acabo de leer, bastante ameno, bastante llevadero, muy didáctico, como menciona, y prácticamente tiene una tesis principal, ¿no? O sea, que es decir, la irrupción, por eso el esbozo de una metamorfosis, supongo que de ahí el subtítulo, o sea, es un argumento muy simple, es prácticamente la irrupción de los derechos humanos en el mundo del derecho laboral, o sea, prácticamente cómo es que se da inclusión. 3 temas, o sea, son los que prácticamente abordan, o sea, el lenguaje inclusivo, o sea, la perspectiva de género y los derechos humanos en su generalidad, respetando todas las diversidades que existen en materia laboral, ¿no? Sin embargo, al respecto, doctor, pues quiero comentar un poquito más de Sí, y este esbozo pues es una pincelada, Omar, audiencia, es una pincelada que, que le he impregnado a esta obra, eh,
solamente como su nombre lo indica, el esbozo, la pincelada, la parte superficial, porque tú bien sabes que los derechos humanos nos hemos encargado de no hacerlos atractivos. No son nada sexy los derechos humanos. Entonces estamos obligados a con peritas manzanas, poderlo comprender, entender, para llevarlo a la práctica, porque nos encontramos desde la parte filosófica, la parte jurídica, son densos, pero estamos obligados, quienes estamos frente a las futuras generaciones de abogadas y abogados, a hacerlo sencillo. Por lo tanto, elegí algunas sentencias de la Corte Mexicana, de la Corte Interamericana, que me va a dar la oportunidad de ejemplificarlo. Si me preguntaras qué otro título te hubiera gustado, pues de un derecho laboral simplificado, que en alguna ocasión escribí una obra con ese título, sencillo, simple. Vienen sentencias importantes como la de la vacante, la de tatuajes, el tatuaje nazi, la de la colega que le hemos visto en clase, muy por encima, que nos da una oportunidad de dar una zarandeada, Omar, de dar una estrujada al cerebro, y analizar el nuevo modelo de las relaciones de trabajo que son, que viene son empujadas, impulsadas, sí por el TEMEC, pero con un eje transversal que son los derechos humanos. Hay un efecto dominó de los derechos humanos que estamos obligadas y obligados a involucrarnos en esta medida. Este esbozo, reitero, es esta pincelada, pero también vienen temas de las nuevas relaciones de trabajo. Quienes están al frente de una dirección, de una empresa, de un organismo sindical, del mismo gobierno, se nos ha transformado. Por ahí dice una frase que me encanta mucho, que los analfabetos del siglo XXI no son aquellas personas que no saben leer o escribir, son aquellas personas que no están en condiciones de, ¿qué, Omar? De aprender, desaprender y reaprender. Y en este desaprendizaje, lo que aspiro en la obra es a sangolotear nuestras ideas históricas, a cambiar de página, a dejar en el baúl de los recuerdos, cómo llevábamos el tú a tú de las relaciones de trabajo para que lleve un eje transversal, un nuevo acompañamiento. En este acompañamiento, pues bueno, vienen también temas principales de prestaciones de trabajo, condiciones laborales. Ya me falta actualizarlo porque no estaba con la reforma de las vacaciones. En fin, traigo ahí en el tintero algunos temas importantes. Viene una parte de un antes y un después de la parte procesal, muy por encima, la parte prejudicial. Vienen diagramas ahí, yo creo que importantes, que van a dar una ejemplificación muy natural eh, con este tipo de trabajo. Y bueno, esta es una de las obras, que es curso básico de Derecho Laboral, y bueno, y ya nos encontramos también en la siguiente obra, que es la de Compliance. Sí, justo, doctor. Obra, la del curso básico de Derecho Laboral, está subdividido a su vez en 6 capítulos, ¿no? Literalmente los denuncio. Después una metamorfosis, primer capítulo. Capítulo 2, las reformas en plural, o sea, desde la de derechos humanos y otras tantas en materia específicamente laboral. Algunos temas muy novedosos, ¿no? Según la historiografía, como lo va a plantear en el mismo libro. El tercer capítulo es relaciones individuales de trabajo, otro fenómeno emergente. El capítulo 4, las prestaciones. Capítulo 5, nuevo modelo de relaciones colectivas. Y el 6 es reformas al procedimiento laboral, ¿no? Sobre todo, me imagino que está pensando en los nuevos modelos de impartición de justicia, ¿no? Estos, los medios alternos y otras cuestiones. En ese sentido, es más novedosa esta cuestión, pero bueno, este es lo que compete al curso de Derecho Laboral, ¿no? El curso básico. En lo relativo al tema del compliance laboral, o sea, doctor, para quienes no sepan qué es el compliance, es decir, rápidamente este anglicismo, ¿no? Que se utiliza en el mundo jurídico para poder, como de viva voz, vaya, del autor, este concepto bastante novedoso, ¿no? Bastante
bueno, sí, nuevo, en ese sentido, en el mundo del derecho, una jerga jurídica mexicana, incluso internacional, ¿no? Desde ese punto de vista es interesante escucharlo, doctor, que es el compliance. Sí, mira, este libro de compliance, dicen que los libros son como los hijos. Yo creo que no. Yo hay libros de los cuales no me gustan, de los que he escrito por el paso de la evolución personal. Por eso creo que no son como los hijos, a título personal. Pero este libro es uno de mis predilectos. Y guardando toda proporción, por favor, discúlpeme el término, las frases que voy a utilizar. Decía el maestro Juan Rulfo que él quería una obra importante, y por eso escribió Pedro Páramo. Yo encontraba, perdón, de hecho, yo buscaba con ansia una obra que me hablara de la parte preventiva en materia laboral y no encontré. Y por eso escribí, también con la generosidad del maestro Carbonell, este libro de compliance, que más que primero contestar qué es compliance, te quiero argumentar primero por qué me involucré en la parte de compliance. Yo soy abogado laboralista desde hace 26 años, litigante en algunas ocasiones en la función pública hace muchos años, justamente en temas laborales, temas jurídicos, pero siempre he estado en la calle. Para que me entiendas, eh, me hice pandillero en unas juntas de conciliación y arbitraje, y no estoy hablando mal de los tribunales. Ahí verdaderamente aprendí cómo es la función jurisdiccional de las juntas, cómo mutó, cómo se transformó después de la reforma del 1 de mayo de 2019, y pongo un pie de página ensangrentado con la reforma judicial que nos va a regresar al peor escenario de las juntas de conciliación. Pero bueno, ese es otro tema, después lo abordamos. Cierro el pie de página. Me involucré con la parte preventiva por necesidad, Omar, audiencia, porque las cargas procesales para quienes representamos empresas, son muy altas en materia laboral. El 784 de la Ley Federal del Trabajo te lo establece, el 804, y a eso agrégale la perspectiva de género, la motivación reforzada, esta parte de la reversión de la carga probatoria que ya no opera en nuestra materia. Es decir, hay una asfixia jurídica, una asfixia procesal para quienes defendemos empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues preconstituir nuestras probanzas. Y la manera de preconstituirlas es trabajando mucho en la parte preventiva, y ahí me voy acercando a esta orilla en este océano de información que es compliance. Lo más cercano que tenemos a este anglicismo es su interpretación literal, que significa cumplimiento, un tema que viene del propio Estados Unidos de Norteamérica en los años 70, con una normatividad muy específica para prevenir lavado de dinero, corrupción, etcétera, que ha tenido una evolución fabulosa en nuestro país, justamente originado por temas penales. Con la reforma del 2019 se ancla el compliance en nuestra materia, y esta es la parte preventiva de cumplimiento normativo que nos abre un gran escenario para quienes nos encontramos involucrados en esta bella rama del derecho, que es el derecho del trabajo, para una gran rama de oportunidad, de riqueza, de acercamiento, de profesionalizarnos. Y es justamente en el compliance donde he encontrado un refugio procesal, un refugio jurídico. Pongo otro pie de página, permíteme, Omar, audiencia. Si tú le preguntas a un especialista en compliance si
la esencia de compliance es para tener una utilidad procesal, te va a decir que no es así, que la esencia es otra. Pero quienes venimos de la calle, quienes venimos de la trinchera del territorio, de los propios tribunales, nos encontramos con un oro molido, mi estimado Omar, que ubicamos en la preconstituir pruebas. Hoy en día una persona que te demande un despido, una discriminación, y llegan solamente con con instrumentos nacionales, con la Ley Federal del Trabajo, pues prácticamente tiene su juicio perdido. Tenemos que tener una labor preventiva, nuestro código de ética, código de conducta, contratos, capacitación, sensibilización. ¿Y sabes dónde nos tenemos que sensibilizar, Omar? Justamente en temas de derechos humanos, desde que las relaciones de trabajo, antes de que inicie una relación de trabajo. ¿Cómo inicia una relación de trabajo? Cuando tú me contratas y hoy me presento en mi primer día laboral contigo, o bien desde que me obligo a prestar un servicio y tú te obligas a pagarme. Lo dice el artículo 20. Pero antes de esto, hay una labor preventiva importante que radica en la parte de las vacantes. Y tenemos sentencias mexicanas, incluso internacionales, de la Corte Interamericana. La semana pasada acaba de emitir una sentencia extraordinaria la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso, una sentencia de vacante para racismo laboral en contra de Brasil, extraordinaria, muy importante. El ADR aquí en México, la 992 diagonal 2014, es la que nos da una pauta importante de que tenemos que diseñar perfiles con visión de derechos humanos. Y esto es lo que nos va a dar la oportunidad de tener un mayor acercamiento. Bueno, esta es la parte que hemos construido. Esto es una propuesta natural, una propuesta orgánica, sana, donde hemos encontrado un gran refugio para quienes representamos empresas, Omar. Desde este punto de vista, doctor, es bastante, digamos, disruptiva la irrupción de los derechos humanos en el panorama jurídico, no solo nacional, sino internacional. En ese sentido, la gran apuesta, una de las grandes críticas que hay al discurso de los derechos humanos es que, por un lado, no sé, el constitucionalista Samuel Moy, por ejemplo, la última utopía, por un lado es el arma de emancipación por excelencia, pero por otro lado se puede leer como que el arma de opresión por antonomasia, ¿no? En ese sentido, es este doble, digamos, universo discursivo, este filo que tiene esta navaja, ¿no? En ese sentido de los derechos humanos, muchos decimos que solo son cúmulos de buenas intenciones, solo son derivados del naturalismo, ¿no? O sea, en la realidad esto no pasa, porque pasa que cuando están, no sé, ordenamientos internacionales, ordenamientos nacionales, sentencias, tesis, etcétera, etcétera, demás fuentes de derecho con perspectiva de derechos humanos, precisamente el gran deseo de muchos teóricos, de muchos prácticos incluso, es que esto sea real, ¿no? Que esto deje de ser la buena voluntad kantiana o la buena inspiración en la dignidad humana de corte cristiano, que es una de las críticas fuertes que hay de entrada. O sea, quien quiera que se dedique a esto lo sabrá de primera mano, ¿no? En ese aspecto. Sin embargo, creo que es una apuesta, si no lo habla, al menos muy interesante, transdisciplinaria del siglo XXI, ¿no? Precisamente lo menciona en la obra, esta de Compliance. Está al nivel internacional, está al nivel nacional y está al nivel corporativo, ¿no? Como si fuera una triada indisoluble que en ningún momento tiene que dejar de ser, ¿no? De lo contrario, genera prácticas corruptas de convivencia, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? En ese sentido es interesantísimo este libro. Si nos basamos en el anglicismo, el término literal que es cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De la norma. Bueno, ¿cuál norma? De la nacional. Bueno, ¿cuál de la nacional? La Ley Federal del Trabajo, que es de entrada a nuestra materia, y los que te encuentres. La internacional, una diversidad de catálogos. Se amplió nuestro catálogo de cumplimiento normativo a raíz del impulso de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos. 2011, que pareciera que han pasado solamente 11 minutos y no todos estos años. ¿Y qué otro cumplimiento normativo nos encontramos? El tercero, cumplimiento corporativo. Hoy en día, quienes nos dedicamos a esta materia, tenemos que convertirnos en legisladores corporativos.
¿Qué significa esto? Que vamos a diseñar políticas, protocolos internos, lo que nos va a permitir capacitar, sensibilizar a nuestro equipo. Un ejemplo, solamente del convenio internacional de la OIT, el 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de ahí tenemos que diseñar una política de cero tolerancia hacia el acoso y la violencia. De entrada, la pregunta es, ¿vas a esperarte a que la norma te lo exija o ya empiezas a arrastrar el lápiz? El, hace, en este año se cumplen 3 años, si no me equivoco, 3 años. En junio se cumplen 3 años. Le vamos a poner un pastelito con tres velitas. Que el legislador estuvo obligado a modificar la Ley Federal del Trabajo que fuera en sintonía, en sincronía con este convenio. No lo ha hecho. Y la pregunta es, como dice mi querido maestro Miguel Carbonell, ¿le vas a dejar la chamba al político o a la política o empezamos a hacer nosotros nuestra chamba? Y ahí es donde inicia este proyecto de convertirnos en legisladores corporativos, quienes vamos a tener la oportunidad, sí, de arrastrar el lápiz, pero no solamente tener papeles, sino que se materialicen. Las palabras tienen el don, la fortuna de hacerse política. Esas políticas transforman realidades. Lo que verdaderamente debe hacer el legislador en las cámaras y en los congresos de las entidades federativas, lo podemos hacer nosotros desde nuestra entidad corporativa. Es interesante, doctor, esta, digamos, última premisa, o sea, desde este punto de vista de hacer real el cumplimiento, ¿no? O sea, llevar la norma a la forma, llevarlo a la realidad, que es la gran crítica que hay, insisto, por antonomasia a los derechos humanos. Sin embargo, pues, supongo que es un gran problema, o sea, la práctica consuetudinaria, pero en el ámbito profesional, o sea, de los creadores de la moral consuetudinaria secas, la moral consuetudinaria en la praxis del ejercicio jurídico, que es prácticamente, hasta donde yo tengo entendido, a mí me tocó ya la reforma, ¿no? De estudiar cuando ya estaba todo esto, pero escuchando las voces de los grandes, ¿no? Personas que se forjaron en el antiguo, digamos, sistema de enseñanza del derecho antes de la reforma precisamente de derechos humanos, es un desaprender, ¿no? O sea, en ese sentido es prácticamente volver a estudiar derecho, o sea, con otras formas, con otras pautas, sobre todo de carácter, no sé, internacional, el derecho, la apertura del derecho internacional de los derechos humanos, la primera premisa. La segunda, más terrible todavía desde mi punto de vista, lo consuetudinario, ¿no? En ese sentido, pero en el ámbito profesional, o sea, no solo en el ámbito moral, sino las viejas praxis mal arraigadas, ¿no? Las malas mañas prácticamente del oficio, que tienen que verse reformadas de una manera u otra a la luz precisamente de la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Por eso es que estos dos libros, doctor, que presenta de su autoría, tienen bastante relevancia en el panorama jurídico actual, no solo nacional, sino también internacional, ¿no? En virtud de esta premisa, doctor, para ir como una especie de conclusión aporética, para empezar a ceñir esta premisa, sería interesante ver cómo es que este nuevo paradigma se instaura y se hace real, ¿no? En la praxis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias ha señalado que los tratados internacionales, ojo, los tratados internacionales son instrumentos vivos que nos van acompañando en la evolución de las personas. Cierro la cita. Es decir, es la guía, es una carta de navegación ante la modificación normativa, evolutiva del ser humano, aplicado a diversas sentencias. Buzos Misquitos contra Honduras, Olivera Fuentes contra Perú, Lagos del Campo contra Perú, te menciono las laborales, donde está implícita estos temas laborales y hay otras tantas. Es decir, tenemos que utilizar los instrumentos internacionales como medio de acompañamiento. Si cada 15 horas se reforma la Constitución al antojo y de manera unilateral,
Bueno, tenemos instrumentos internacionales que nos van a ir dando ese soporte de derechos humanos para que no pueda, para que pueda prevalecer justamente un Estado convencional como el que aspira el Estado mexicano. Entonces, en esta parte tenemos, yo creo que de manera de conclusión, tenemos que involucrarnos en el nuevo catálogo normativo de cumplimiento y todos estos con un eje transversal que son los derechos humanos. ¿Y qué se aspira, Omar? Garantizar la dignidad humana. Esa se construye día con día. No es mediante un papelito, mediante un decreto, mediante una política. Vaya, el diario oficial de la Federación no tiene esa varita mágica de transformar realidades. Lo tenemos que hacer en base como el artesano que está puliendo su obra, tallándola, tallándola, tallándola hasta que le salga a la perfección lo que su idea quiere plasmar con sus manos. Así es el derecho del trabajo cuando lleva un eje transversal como derechos humanos. Desde este punto de vista, doctor, no me queda más que agradecer el espacio e invitar naturalmente a la audiencia a la lectura, ¿no? Realizar la lectura de estas dos obras. Curso básico de Derecho Laboral, Esbozo de una Metamorfosis de 2022 y Compliance Laboral de 2024, ambos editados por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. En este aspecto, el diálogo con el doctor Everardo González, o sea, prácticamente es autor de las dos obras. No sé si quiere añadir, doctor, a manera de conclusión, además, naturalmente, desde luego, la exhortación a la lectura de su obra, el comercial dicho sea de paso está incluido. Sin embargo, una especie de reflexión final, sobre todo pensando en la transdisciplinaridad y la multivocidad que tienen los derechos humanos y la utilidad que tienen de estos mismos para todos los, digamos, aristas de la vida humana, ¿no? O sea, están variopintas profesiones hablando de derechos humanos. En ese sentido, la materia laboral no es desde luego la excepción, doctor. Gracias. En este infame, no me hubiera gustado terminar, pero me pediste la conclusión. En esta infame reforma judicial, sepa Dios quién nos va a juzgar. Y en ese sepa Dios quién nos va a juzgar, aspiramos a no llegar a, con las autoridades jurisdiccionales y tenemos que involucrarnos demasiado, demasiado, demasiado en la parte preventiva. Sí, la conciliación, la mediación son herramientas fundamentales de nuestra materia para quitar los conflictos, pero antes de esto, antes de la mediación, antes de la conciliación, tenemos la parte preventiva, tenemos la prevención, que tenemos que anclar nuestras energías, nuestras fuerzas para involucrarnos en este nuevo movimiento. Y en caso de que tengamos por algún extremo que acudir a la instancia jurisdiccional, pues llegar con probanzas preconstituidas, con un programa de compliance que nos va a dar la oportunidad de tener una solvencia jurídica. Vaya, tener solamente una digna defensa. No busques más, mi estimado Omar, una digna defensa para quienes representamos empresas, ¿no? Porque para quienes representan trabajadores, como decimos acá en el norte, pues se la llevan pateando un bote despacito, sin problema, que las cargas probatorias son de la parte empleadora. No me quejo amargamente, ya superé esa etapa. Sencillamente son rasgos y características que pongo sobre la mesa para tu audiencia y para ti. Desde este punto de vista, doctor, como moraleja final, a manera de conclusión parcial, ¿no? Muy al estilo de los diálogos de Platón, esta historia continuará en ese sentido, es la cuestión de la debida diligencia, el debido proceso y la diligencia en el mismo, ¿no? O sea, prácticamente es garantizar con perspectiva de derechos humanos que se logre, digamos, este estándar, ¿no? Este cumplimiento de esta norma internacional que está respaldada no solo a nivel constitucional, sino también a nivel convencional, ¿no? Que es prácticamente la fuente por el control de convencionalidad, ¿no? En ese sentido, la 293 diagonal 2011, esta es famosísima. En ese sentido, es interesantísimo pensarlo como es que es un mismo bloque de regularidad normativa, doctor. En este sentido, no sé si desea añadir algo más, porque es muy interesante. No, bueno, esta parte es fundamental.
y lo acaba de señalar la Corte Interamericana la semana pasada, una debida diligencia reforzada, en donde las empresas tengan que utilizar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Tenemos que aplicarlo, no quedarnos con la idea, bueno, pues es un instrumento orientador, no es vinculante. Pues ya lo está diciendo la Corte Interamericana, ya apliquémoslo y empecemos a trabajar en eso. Vale. Desde este punto de vista, doctor, no me queda más que agradecerle el tiempo, el espacio, la apertura, diálogo con el doctor Everardo González Garza, director de Coparmex Reynosa y, bueno, mi maestro en el Centro de Estudios Jurídicos Cabronel, acerca de la materia precisamente de derecho laboral. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio, por la reflexión, por compartirnos, digamos, este bello frenesí de la escritura, que nos ha sido autor de estas dos obras. Gracias a ti, Omar, y a tu audiencia. Vale, muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto. Saludos. Pues terminamos, Omar. Ya, gracias ahí por la